ya nos hemos topado con acordes suspendidos en alguna que otra canción, como por ejemplo el sus2 o sus4, y quizás nos preguntamos qué son estos acordes. En esta clase vamos a aprender todo sobre los acordes suspendidos, desde cómo se construyen a cómo usarlos en un contexto musical. También les voy a compartir una guía de estudio gratis en la descripción. Esta guía incluye las planillas de acordes suspendidos esenciales de aprender en la guitarra, así como una lista de canciones que las utilizan para que puedas practicarlos. Bueno, sin más, empecemos. Bueno, primero que nada, ¿qué son los acordes suspendidos? Los dos tipos de acordes suspendidos son el sus2 y el sus4. Estos acordes no son ni mayores ni menores, entonces tienen un sonido muy abierto y ambiguo, el cual genera una tensión agradable en las progresiones de acordes. Veamos cómo se construyen. Si ya tenemos un conocimiento básico de teoría, entonces sabemos que los acordes más comunes, es decir, un acorde mayor o un acorde menor, se construyen con la siguiente fórmula de intervalos. La nota fundamental del acorde, o tónica, un intervalo de tercera y un intervalo de quinta justa. En los acordes mayores el intervalo de tercera es mayor y en los acordes menores el intervalo de tercera es menor. En el caso de los acordes suspendidos, lo que ocurre es que el intervalo de tercera se omite y lo vamos a cambiar por otro intervalo. Lo vamos a cambiar o por un intervalo de segunda mayor o por un intervalo de cuarta justa. De ahí viene el sus2 o el sus4. Veamos un ejemplo. Si tengo un acorde en la mayor, como este acorde es mayor, el intervalo de tercera es mayor, en este caso es la nota do sostenido, la, si, do sostenido es el intervalo de tercera mayor. Entonces, nada más lo tengo que cambiar por un intervalo de segunda mayor si quiero convertir este acorde en un la sus2. Una segunda mayor desde la es la nota si, la, si, entonces dejo este si al aire y ahí tengo un la sus2. Lo mismo con el acorde sus4, nada más que ahora quiero cambiar el intervalo de tercera mayor por un intervalo de cuarta justa. Entonces voy un semitono hacia adelante desde la tercera mayor a la nota re. Re es una cuarta justa desde la, si, do, re, y ahí tengo un la sus4. Entonces veamos cómo le cambia el sonido al acorde el hecho de quitarle la tercera, este es el acorde normal, a un sus2 o un sus4. Y así es como se construyen estos acordes. Al no tener un intervalo de tercera, estos acordes no tienen una calidad mayor o menor y eso les da un sonido abierto, suspendido, como que crea tensión agradable. Bueno, ahora que vimos cómo se construyen estos acordes, quizás te estás preguntando cómo se usan en la música y cómo puedes usarlos en tus propias composiciones. Es decir, ¿cuál es el rol de estos acordes en la música? Bueno, veamos algunos usos de estos acordes. Los acordes suspendidos se pueden usar para crear más movimiento alrededor de un mismo acorde fundamental. Por ejemplo, en la canción Other Side de KT Tunstall, la intro comienza con los acordes re, re sus2 y re sus4. Si esta intro fuera solo el acorde re mayor, no sería muy interesante. Otro ejemplo de este mismo uso es en la canción Crazy Little Thing Called Love de Queen, que va de un re a un re sus4. Otro uso de los acordes suspendidos es para crear tensión y resolución dentro de una progresión de acordes. Por ejemplo, en la canción Crazy de Gnarls Barkley se utiliza el acorde Sol sus4 para crear tensión y resolución. Luego del Sol sus4, este acorde reposa en el Sol. Does that make me crazy? Possibly. Otro uso de los acordes suspendidos es para hacer que una progresión de acordes simple suene un poquito más interesante. Entonces puedo reemplazar ciertos acordes dentro de una progresión de acordes por un acorde suspendido y cambiar la sonoridad. Por ejemplo, si tengo una progresión de acordes simple que es do mayor, sol, mi menor, re, a ese do mayor lo puedo convertir en un do sus2, por ejemplo, y le cambio un poquito la sonoridad.
en vez de el Do mayor. Así que te invito a experimentar utilizar acordes suspendidos en tus canciones y composiciones y ver qué sonoridad generan. Bueno, ahora que ya vimos qué son los acordes suspendidos, cómo se construyen y cómo usarlos, te invito a descargar la planilla gratis que contiene las figuras de acordes suspendidos esenciales de aprender en la guitarra, así puedes tocarlas a lo largo de todo el diapasón. Y también vas a encontrar una lista de canciones populares que utilizan estos acordes para que puedas practicarlos, ya sea tocándolos o escuchándolos. Bueno, espero que este video te haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias por mirar y hasta la próxima. ¡Chao!